Bueno, buenas tardes. Entonces estamos en el módulo 2 de Fundamentos de Energía Eléctrica. Y como ya le explicó el profesor españolísimo, ¿ya? Ángel, sobre la ley de Ohm, que era, ¿recuerdan cuando él explicaba sobre la ley y decía que el voltaje, la intensidad y la resistencia, ¿no es verdad? Pero nosotros la, la fórmula que más vamos a ocupar es esta, la derivada de la ley de Ohm, ¿ya? Que tiene que ver con la potencia, el voltaje y la intensidad. Entonces, ocupa el mismo principio que esta fórmula, es decir, si yo quiero sacar la potencia, ¿ya? De potencia, esa es mi interrogante, ¿ya? Yo tengo que multiplico el voltaje por la intensidad, ¿no es cierto? Y si yo, por ejemplo, necesito saber cuál es mi intensidad de corriente, o sea, los amperajes que están acá, lo que tengo que hacer yo es la potencia, la divido por voltaje y eso me va a dar la intensidad. Entonces, el principio es el mismo, ¿ok? Ahora, ¿cuándo o para qué esto nos va a servir útil o va a ser de utilidad para nosotros? Cuando principalmente estemos definiendo cuáles las potencias que nosotros necesitamos para armar nuestro sistema de generación fotovoltaica, ¿ok? Y, y bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí en la pizarra, principalmente orientado a establecer lo que es serie y paralelo, circuito en serie y circuito en paralelo, que son lo que vamos a utilizar nosotros en nuestra estructuración de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, para eso vamos a explicar lo siguiente. Yo tengo dos baterías, ¿ya? O estas pilas, ¿ok? Y cada pilita va a tener 1,5 volt, ¿ya? Cada pila, ¿ok? Cuando estas pilas yo las ponga en paralelo, ¿esto qué significa? Esto va a ser positivo, ¿ya? Y esta parte de acá de abajo negativa, entonces acá positivo y negativo, positivo y negativo. Cuando yo las ponga en paralelo, esto quiere decir que este punto con este y tenga positivo y este punto de acá que es negativo con este otro punto de acá y tenga negativo y yo las mida, el resultado final va a ser 1,5 volt, ¿ok? Y en el caso de que el amperaje sea 1,5 amperes, o sea, perdón, 0,5, y aquí también 0,5 amperes, es decir, la mitad de un amper. En este caso, cuando están en paralelo, se va a sumar y va a dar un amper, ¿ya? Eso sería cuando yo tengo este circuito en paralelo. Ahora, yo cuando este circuito lo ponga en serie, ¿qué significa en serie? Si tengo las mismas baterías, ¿ya? Es decir, aquí está mi positivo y acá está mi negativo y mi positivo. Y yo hago esta conexión, ¿ya? Salgo aquí y salgo acá. Aquí voy a salir, ¿no es cierto?, con un positivo y acá con mi negativo, ¿ya? Cuando yo haga ese circuito con estos mismos datos, me va a dar lo siguiente, me va a dar 3 volt y 0,5 amperes, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? Que cuando yo genere o estructure un circuito en serie, el voltaje se va a sumar y el amperaje se va a mantener igual, ¿ya? Y esto es súper importante tenerlo en consideración porque nosotros vamos a estructurar nuestros paneles solares o en paralelo o en serie, dependiendo de los requerimientos energéticos
o también de los equipos que nosotros disponemos y que vamos a ver obviamente más adelante. Bueno, y esto mismo lo vamos a ver ahora en forma práctica ahí, para que ustedes verifiquen, y además vamos a aprender a medir nuestro circuito, ¿ya? Tanto medir voltaje como amperaje, ¿ok? Entonces vamos al tema de las pilas. Mira, aquí tenemos las pilas. Estas son pilas de 1,5 volt, ¿ya? Entonces nosotros para medir, vamos a medir el voltaje de estas pilas. Vamos a usar este multímetro estándar. Siempre el negro va en el común y el rojo en este punto que tiene que ver con el voltaje, o en este punto cuando vamos a medir amperaje, pero en este caso vamos a medir solamente voltaje. Entonces medimos, o sea, ponemos en la posición, y yo voy a medir cada una de mis pilas, ¿ya? Entonces me pongo acá en la parte positivo, negativo, ¿ya? Y tiene 1,5 volt, ¿ya? O sea, está nueva esta pila, está cargada, ¿ya? Y aquí igual tiene 1,6, mira, tiene un poquito más, ¿ya? Entonces, yo si estas pilas las conecto en paralelo, ¿ya? Aquí ya tengo, para avanzar el tema, ¿no es cierto? Tengo las mismas pilas con el mismo voltaje en paralelo, ¿ya? O similar voltaje. Y si ustedes se dan cuenta, positivo con positivo, aquí están conectados, y acá hay un cable de cobre, y negativo con negativo, ¿ya? Entonces yo voy a medir. Y ven, me va a dar 1,5, 1,49, que es lo mismo, porque en este caso cuando está en paralelo, ya el voltaje se va a mantener y el amperaje se va a sumar, que obviamente acá, como no estamos viendo el amperaje, tenemos el voltaje, ya. Y cuando yo hago la misma experiencia, tomo estas pilas, pero ahora las voy a conectar en serie, ya. Aquí están en serie, y hago la medición. Vamos a hacer esto por acá. ¿Ven? Ahí me va a dar 3 voltajes. Es decir, cuando yo mi circuito lo conecto en serie, el voltaje se va a sumar y el amperaje se va a mantener igual, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo hago la medición? Que es otro tema dentro de esto. ¿Cómo yo hago la medición de voltaje y amperaje? Ya. Para yo medir siempre el voltaje, como ustedes vieron, yo siempre entro al circuito en paralelo, ¿ya? Es decir, yo al medir voltaje, siempre en paralelo. Esto es en paralelo, ¿ok? Y voy a medir mi voltaje, ¿ya? Siempre va a ser de esa forma, en paralelo, ¿ya? Por ejemplo, en esta batería, que es una batería obviamente mucho más grande que la pila, 12 volt, yo también mido en paralelo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ya está casi, bueno, está un poquito descargada esta batería, pero de 12 volt, 11,76 volt. Ahí estoy midiendo en paralelo, ¿okay? Ahora, yo para medir amperaje, porque recuerden que el amperaje es lo que fluye. Entonces, yo no puedo medir, digamos, amperaje si no tengo o no estoy cargando un sistema, o estoy alimentando alguna ampolleta o algún tipo de artefacto, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a... Mira, acá tenemos una ampolleta de 60 watts, es una ampolleta de vehículo que trabaja en 12 volts, por eso podemos conectarla a esta batería. Tiene su cable de entrada positivo y su cable de entrada negativo, ¿ya? Entonces yo voy a conectar mi negativo con mi negativo, ¿ya? Y el positivo con el positivo aquí, y estamos alimentando la ampolleta, ¿ya? Entonces yo quiero saber ahora qué amperaje está pasando por los cables, por los conductores, y
y qué amperaje está, digamos, generando este sistema. Entonces, nuevamente, si yo quiero, antes de ver el amperaje, quiero ver el tema de voltaje, estoy acá con mi multímetro en voltaje y yo siempre mido en paralelo. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, el voltaje es de 10.31 o 10 puntos y algo. Y esto se debe porque ya, como ya no estamos y estamos en carga, siempre van a haber pérdidas. ¿Ya? Entonces tenemos un voltaje de 11 y fracción que medimos acá, pero aquí ya como estamos cargando, ese voltaje disminuyó como ustedes lo acaban de ver. ¿Ya? Ahora vamos a medir el amperaje. Y para medir amperaje, cambio el multímetro, lo apago y como yo les comentaba hace un rato atrás, la pinza del positivo la pongo acá para medir amperaje. ¿Ya? Esa es la posición adecuada y el selector lo pongo en amperaje. Y yo, para poder medir amperaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacerlo en serie. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago en serie? ¿Ya? Desconecto acá, aquí pongo, si se dan cuenta, viene mi negativo con el positivo y aquí yo voy a conectar y si se dan cuenta se prende la ampollita porque está, digamos, cierro el circuito que se encontraba abierto y el amperaje que estoy midiendo es de 3.2 amperes. ¿Ya? Es el amperaje. Entonces de esa forma yo mido amperaje en un circuito. ¿Okay? Ahora no se preocupen del signo porque ese signo es negativo porque está en la polaridad inversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hoy día hemos reforzado o aprendido? Reforzamos el tema de esta fórmula que nos va a servir mucho, ¿no es verdad? Que se deriva de la ley de Ohm, ¿ya? Donde sacamos potencia, voltaje, intensidad, circuito en paralelo, circuito en serie, lo cual comprobamos, ¿no es cierto?, aquí con el instrumento y también aprendimos hoy día a medir voltaje, que siempre es en paralelo, y amperaje, que es en serie. ¿Ok? Entonces esto sería parte del módulo número 2 y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.